Bukele, y hablemos de cómo se están consolidando la cooperación, los negocios entre El Salvador y Argentina, que sabemos que son pues gobiernos muy amigos. Sí, son gobiernos muy amigos, tenemos visiones bastante similares. El presidente Bukele y el presidente Milei han tenido encuentros presenciales en corto tiempo. Eso habla de la salud de la relación. Y como lo decía en el primer bloque, el presidente Bukele mandata la política exterior, pero también es verdad que le corresponde a la Cancillería ejecutar. Hubo una visita del presidente Milei al presidente Bukele durante la investidura aquí en San Salvador el año pasado. Luego el presidente Bukele hace una visita de Estado a Buenos Aires que fue sumamente fructífera, y de los acuerdos a los que ellos llegaron, por supuesto, es la Cancillería junto al resto de instituciones la que tiene que ejecutar, la que tiene que dar seguimiento, la que tiene que cosechar esos resultados, porque el presidente pues ya hizo su labor, que fue abrir puertas, y abrió puertas espectaculares. En ese sentido, hemos tenido varias visitas posterior a la visita del presidente Bukele, pero tuve la oportunidad de estar allá hace 2 semanas ya, acompañando, en una agenda que llevaba varios temas, pero quizás el tema principal fue la firma del memorándum de entendimiento para servicios aéreos, para la facilitación de servicios aéreos. Esto fue firmado directamente por la Autoridad de Aviación Civil. Estuvo Homero Morales haciendo esa firma, la hicimos en la Cancillería porque ese es el nivel de importancia que le dio el gobierno argentino. Yo me sentí muy contenta de, por supuesto, tener al viceministro de Relaciones Económicas. También estaba quien se encarga de la relación económica dentro de la Cancillería, pero también estaba el ministro de Turismo ahí, estaba el homólogo de la Autoridad de Aviación Civil. Habían varias instituciones, porque la intención es poder tener vuelos directos entre San Salvador y Buenos Aires a la brevedad posible. Eso, por supuesto, nos va a ayudar a facilitar los negocios, atraer inversiones, el turismo, que yo me siento bien contenta de haber escuchado en Buenos Aires que hay mucha gente que realmente tiene interés de venir aquí a El Salvador. De conocer, ¿no? De conocer, pero hoy por hoy quizás la conectividad no es tan fácil. Entonces, sí, porque tenés que hacer una parada técnica, creo que en algún país del sur. Se hace, Colombia, ¿no? Colombia es una opción, Panamá es otra opción, pero el tramo es largo, son como 7 horas. Sí. Y luego ya el tramo pequeño hacia El Salvador, pero es complicado y tampoco es tan económico, a fuerza de ser honestos. Entonces, esto habilitará la firma de un posterior acuerdo que esperamos se lleve a cabo antes de finalizar este año, y ya con eso pues empiezan las aerolíneas a ofertar o a aprovechar esta oportunidad que como gobierno hemos abierto. De hecho, posterior a eso, hubo una reunión acá en la Embajada Argentina. El embajador argentino ha sido también muy proactivo en ese sentido. Avianca ha mostrado un interés. Hoy tuve una videoconferencia con ellos, hablamos de varios temas, de varias rutas que se pudiesen empezar a operativizar. Argentina puede ser una opción. Entonces, ese, digamos, fue como lo más fuerte de toda la agenda, pero también hicimos revista de la agenda de cooperación con el director para cooperación. Vamos a tener la reunión de Comixta, se llama el mecanismo, donde se ve toda la agenda de cooperación aquí en San Salvador los primeros días de octubre. Va a venir él, eso también creo que fue un logro de la visita, porque originalmente iba a ser virtual, pero para nosotros es importante que ellos vean también cuáles son los proyectos. Se han agregado varios, tenemos temas de agricultura, la energía nuclear que ya mencioné en el primer bloque, también darle más operatividad. Es importante también hablar que con ellos se está viendo el tema del gusano barrenador, porque Argentina tiene una gran experiencia en ello, y se ha agregado a la cartera también proyectos de integración, de la Dirección de Integración. Entonces, eso, como decía, habla mucho del estado de situación o del estado de la salud con el gobierno argentino. Y yo trato de no ir a un destino sin hacer una agenda económica. O sea, es importante la agenda política, pero también es importante la económica, y eso es reuniones también con el sector privado. Y sobre todo porque el presidente hoy en este periodo le apuesta mucho a la activación económica. Exactamente. Él, de hecho, él mismo, cada vez que hace una visita de Estado, siempre tiene una ronda con el sector privado, con empresarios del sector privado. Entonces, ahí me reuní, tuvimos 2 ruedas de negocio. Una fue
con la Cámara de Comercio de Micros y Pequeñas Empresas y Medianas Empresas, que es grandísima en Argentina. En Argentina, igual que en El Salvador, la mayoría de empresas son micro, medianas empresas, pequeñas empresas, y ahí se logró avanzar en una posible firma de un acuerdo de cooperación también para CONAMIPE, aquí en El Salvador, precisamente para la internacionalización e introducción de productos salvadoreños. Y luego nos reunimos también con la Cámara de Comercio y Servicios de Buenos Aires, con quienes, en alianza con la Cancillería Argentina, estaríamos trayendo el próximo año una delegación de empresarios aquí a El Salvador. Interesante. Entiendo yo que también hubo una reunión con Cascos Blancos, ¿no? Es correcto. Cascos Blancos es una entidad argentina de la cual tiene larga data, trabaja también con Naciones Unidas, sobre todo en temas de asistencia humanitaria y prevención a riesgo de desastre. Entonces, con ellos también vamos a materializar un memorándum de entendimiento que ellos tienen ya con Protección Civil aquí en El Salvador, y es muy probable que en la visita que se realice, ya sea para la Comixta en octubre de este año o el primer trimestre del otro año, entre la Cancillería y el sector privado, ellos estén asistiendo también a ver a los proyectos. ¿Hay algún, de pronto, entiendo yo que hay algún foro de promoción de negocios que se está ahí barajeando, ¿no? Sí, nos sentimos contentos porque hubo un interés no solo del sector privado, sino también del gobierno argentino. Hoy por hoy, si bien es cierto, no tenemos un acuerdo como un tratado de libre comercio, un acuerdo de alcance parcial con Argentina, ya se está empezando a operativizar una futura introducción de El Salvador al Mercosur. Y eso pues nos abre muchas puertas. Quien lleva el portafolio de El Salvador es Argentina, lo cual es súper bueno por el estado de la relación, y a raíz de eso nosotros sabemos que tenemos que operativizar también el interés de los sectores privados de ambos países. De hecho, ya hubo un primer encuentro virtual entre Coexport, que es nuestra gremial exportadora del sector privado, y el sector privado argentino, y hay una posible visita el próximo mes de nuestros empresarios hacia Argentina, y como decía anteriormente, una posible visita hacia El Salvador con la Cancillería del sector privado argentino. Sin duda Argentina tiene muchísimo que enseñar, pero también nosotros tenemos una gran cantidad de experiencia, sobre todo en el tema de seguridad. ¿Por dónde está yendo, digamos, esa cooperación, esa relación, digamos, de enseñar entre El Salvador y, por supuesto, Argentina cuando hablamos de seguridad? Tal cual. De hecho, El Salvador ahora se posiciona no solo como un país receptor de cooperación, sino como oferente de la cooperación. Que antes no se veía, ¿no? Antes no se veía, por ahí un par de proyectos, sobre todo con algunos países de Sudamérica, pero que no de la manera agresiva. No de esa manera, y no con el tema de seguridad. Exacto. Que es un tema que lastimosamente es la piedrita en el zapato de varios países en este momento. Entonces, con Argentina es precisamente uno de los proyectos que llevamos El Salvador, país oferente, en la Comixta de octubre. Y esto ya se empezó, de hecho, a operativizar porque hubo una visita, si no mal recuerdo, de la ministra de Seguridad argentina acá, de la ministra Bullrich. Exactamente. Y hay una alianza con el ministro Villatoro también para compartir esa experiencia salvadoreña. Eso lo vamos a seguir materializando a través de esta comixta. Es algo que la Cancillería argentina también nos solicitó mantener, y luego, por supuesto, toda esta parte de reconstrucción del tejido social, que para ellos ha sido interesante, y ahora los proyectos de integración. ¿Qué es lo que ven, por ejemplo, en esta parte de tejido social de interesante, que digan, ¿qué está pasando? ¿Qué queremos aprender? Pues ellos han visto de que El Salvador está abordando, el gobierno de El Salvador está abordando directamente las causas de la violencia para no volver a repetir ese ciclo. Y nos decían ellos de que allá en Argentina, pues igual que en El Salvador, Buenos Aires es una ciudad grande, pero tiene barrios donde pueden haber algunos puntos donde haya violencia, ¿verdad? Entonces, Reconstrucción del Tejido Social tiene el proyecto de los cubos, que es precisamente toda esa integración de las comunidades, no solo de los jóvenes, quizás lo de los jóvenes por supuesto es lo más fuerte, pero también adultos mayores y niños. Y esa es la experiencia que ellos están interesados en tomar también. Interesante. Viceministra, hablemos de la construcción también de una Mesoamérica más fuerte y más conectada, que sabemos que también es uno de los
de los temas en agenda que ustedes están trabajando. Sí, bueno, contentos también de ser hoy por hoy presidentes pro tempore del proyecto Mesoamérica. El Salvador tiene la presidencia pro tempore durante el segundo semestre de este año. La vamos a finalizar en diciembre y se estará entregando posteriormente a Honduras. El proyecto Mesoamérica tiene dos presidencias. La presidencia permanente, que es siempre la mexicana, es México, que en este momento está bajo la figura de la directora de AMEXID. AMEXID es la agencia de cooperación mexicana, que dicho sea de paso, estuvo en la reunión de Proyecto Mesoamérica que se realizó aquí en San Salvador la semana pasada, y tuvimos la dicha no solo de tenerla a ella, que vino también a hacer revista de proyectos importantes que se trabajan gracias al acuerdo del presidente Bukele con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que son Sembrando Vidas, y antes se llamaba Jóvenes Construyendo Futuro, que ha evolucionado a un proyecto que no solo va enfocado en jóvenes, sino también en sectores de adultos mayores. Volviendo al tema de Proyecto Mesoamérica, ahí conversamos sobre cómo operativizar en materia de infraestructura, sobre todo, y también en proyectos de energía, proyectos de medio ambiente, proyectos de agricultura, la presidencia pro tempore de El Salvador. Lo que nosotros vemos de que este mecanismo, a diferencia de otros que tenemos hoy por hoy en materia de integración, que quizás no están siendo tan efectivos, sí. No están funcionando mucho. No están funcionando mucho. Este sí lo está haciendo, porque sí está siendo efectivo, sí hay fondos que se están trabajando directamente con todos los gobiernos de Mesoamérica, que en este caso son de México a Colombia, y toda Centroamérica incluida. Así es que bueno, El Salvador tiene una cartera de proyectos que ya está trabajando, pero también ha hecho propuestas. Es importante mencionar que dentro de este mecanismo de Proyecto Mesoamérica no es solo fondos de México o de Colombia, que son los principales cooperantes, sino que también ya está entrando la banca internacional. Entonces tenemos, por ejemplo, a CAF, que es parte, el BID también es parte, y JICA también, Japón, se ha incluido en este mecanismo de consolidación de fondos. Entonces podemos decir que el gobierno tiene esa voluntad de contribuir activamente en la construcción de Mesoamérica, que obviamente sea más fuerte y mucho más conectada. Exactamente, y que sea efectivo, ¿verdad? Yo creo que el presidente siempre ha dicho, él es integracionista, El Salvador es integracionista, eso está en nuestra Constitución. Pero materializarlo, a pesar de que el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, se fundó muchos años antes, bajo otro nombre, que la Unión Europea. Pues la Unión Europea ha sido como mucho más efectiva. Claro. El SICA se ha quedado hasta hoy un poquito más en la voluntad o no política. Y si bien es cierto, nosotros seguimos teniendo ese compromiso de integración, estamos buscando mecanismos que sean más efectivos para esa integración. Y que den resultados para los salvadoreños y la región, ¿no? En el menor tiempo posible, ¿verdad? Eso es Proyecto Mesoamérica, y como presidencia pro tempore nos lo estamos tomando en serio. Claro, importante. Vamos a irnos cuando son las 8 de la noche con 31 minutos a la segunda pausa comercial, y al regresar venimos hablando de los acuerdos de cooperación, cómo toda la cooperación está beneficiando, por supuesto, a todos los salvadoreños. A usted que nos está viendo a esta hora de la noche. Vamos a la pausa, ya venimos. Buenas, gracias por acompañarnos el día de hoy. Continúan esas buenas noticias para todos los salvadoreños. Vemos como el presidente... Viceministra, ¿qué podemos destacar esta noche? Bueno, El Salvador, como lo decía anteriormente, no solo hoy por hoy es receptor de cooperación, sino también evoluciona al rol de oferente de cooperación. El presidente Bukele crea ESCO, que es la Agencia de Cooperación, y que ahora es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros tenemos el fuerte compromiso de cuidar las relaciones exteriores, también en parte por la cooperación, también en parte porque es importante, y esa es otra manera en la que nuestra gente puede realmente tener de manera tangible el beneficio de tener una relación o el beneficio de tener una embajada operando en X o Y lugar, o también, por supuesto, de tener las embajadas acreditadas aquí en El Salvador.
Hoy por hoy nosotros tenemos acuerdos marcos de cooperación que básicamente es el que delimita cuáles van a ser los proyectos o las áreas de incidencia de esa cooperación de larga data y también recientes con países como el Reino de España, como Luxemburgo, como el mismo sistema de Naciones Unidas, Arabia Saudita también, que Italia, que ha estado bien activa. Italia, sí. Que Italia de verdad, bueno, ahí hay un cariño muy fuerte, especial, de parte de la Cancillería, saludos al embajador, y también de parte del gobierno de El Salvador y del pueblo salvadoreño. Y eso pues básicamente es tangible y hasta hoy hemos recibido más de 1.631 millones de dólares en cooperación entre reembolsable y no reembolsable. Es una buena cantidad. Es una cantidad muy buena y obviamente hay una responsabilidad y un compromiso del gobierno de El Salvador por ejecutar en el menor tiempo posible y de la manera más eficiente posible. Ahí tenemos muchos sectores comprendidos, tenemos niñez, se trabaja con el despacho de la primera dama, se trabaja con juventud, como decía anteriormente, con integración, con reconstrucción del tejido social, hay proyectos de seguridad, hay proyectos de educación, agua y saneamiento, energía, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Eso también, otro rol importante de ESCO no es solo ir a cazar estas oportunidades, apoyar por supuesto la gestión que haga el presidente, la canciller o que yo pueda hacer en el exterior, sino también coordinar con las instituciones la ejecución de esos proyectos y ahorita pues realmente vamos muy bien. En ese sentido yo me siento muy contenta, me he sentido últimamente más aún porque hemos tenido algunas reuniones con el cuerpo diplomático desde que se presentó ESCO bajo la visión del Ministerio de Relaciones Exteriores y con ellos he tenido la oportunidad de visitar proyectos en el sitio, ¿verdad? Es importante, por supuesto, tener un escritorio lindo, firmar el acuerdo, etcétera, claro, etcétera, pero eso es solo la puerta de entrada. Es solo el inicio. Es solo el inicio y lo hay que ejecutar. Entonces, por ejemplo, con la Dirección de Integración estuvimos la semana pasada, el viernes, visitando dos proyectos, dos esquemas que ellos tienen. Uno de ellos es con el adulto mayor. El cuerpo diplomático tuvo la oportunidad de escuchar directamente de esos adultos mayores cuál ha sido el beneficio o cuáles son los planes a futuro y cómo la cooperación se puede integrar en mejorar la vida de estos salvadoreños que lastimosamente en administraciones anteriores había sido un poco descuidado u olvidado. Y luego, otra parte importante que es la juventud, estuvimos en la Universidad Pedagógica con ellos también, escuchando de primera mano cuáles han sido los beneficios y cuáles son nuevamente oportunidades de cooperación. A raíz de eso, yo me siento contenta. Hoy estuve en el evento de México, por cierto, del primer grito que aprovecho, aquí voy a hacer la pausa. Esta semana ha sido bien movida también porque estamos celebrando independencia, no solo El Salvador, Centroamérica y México. Y hoy estuve en el evento de México junto al vicepresidente y ahí, bueno, la Embajada de Francia se me acerca y me dice, mire, ya estamos planificando cooperación para integración. Colombia me dice, ya estamos planificando cooperación con integración y así otros países. Entonces, eso creo yo que habla de la excelente relación que tenemos, pero también del trabajo y la operatividad que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores para materializar todos esos acuerdos, que se escucha una cifra grande, pero también una responsabilidad, como decía anteriormente, ejecutar en terreno. Totalmente. Bueno, de hecho, esta semana, si no me equivoco, esta semana creo que fue, se celebró el Día del Cooperante, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad el lunes. El lunes, sí. Fue, mi segundo evento del día, pero fue en la mañana. Y qué bonito, les decía, lo hicimos en la Puerta del Diablo, porque también es bueno promover el turismo. Claro. La ministra Morena Valdés y la presidenta de ISTU, Enia Guiñada, nos abrieron las puertas, nos recibieron. Ellos estuvieron ahí, bonito iniciar el lunes sin tacones, estuvimos en tenis, estuvimos con ellos, celebrando el Día del Cooperante, presentando nuevamente esta visión de ESCO, esta visión del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de cooperación y por supuesto creando más alianzas. Tuvimos una participación importante no solo del cuerpo diplomático
científico acreditado aquí en El Salvador, sino también de los organismos multilaterales, de la banca, sector privado, también sociedad civil, porque creo que todos somos parte de este esquema de cooperación. Así es que bueno, ahí estuvimos, ahí pueden ver algunas imágenes. Tuvimos también la participación, agradecida también con la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, porque estuvieron los jóvenes ahí con la batucada, y también eso es muestra de lo que la cooperación logra cuando es efectiva y cuando se trabaja con el corazón. ¿Qué representa cómo ha mejorado, cómo está mejorando todo el tema de la ESCO, la agencia ahorita que está, digamos, ya bajo la Cancillería? Porque hubo un movimiento, ¿no? Hubo un movimiento, sí. Lo que nosotros buscamos en este momento es que tenga sentido y que sea lo más operativo posible, por lo que decía. Adquirimos como gobierno un compromiso con todos estos socios cooperantes y hay que ejecutar en tiempo y en forma y dar resultados. En ese sentido, ESCO pasa a Cancillería, está ahora bajo el Viceministerio de Relaciones Exteriores, y cuando nosotros presentamos este movimiento al cuerpo diplomático, ellos lo tomaron muy bien. La verdad que ha sido una de las reuniones más fáciles que he tenido. Ellos fueron súper receptivos. De hecho, algunos de ellos nos están apoyando ya para que esa operatividad sea aún más efectiva. España, por ejemplo, ahí estamos reconfigurando un proyecto para que ESCO realmente pueda tener una acción no solo en el exterior, sino también en el territorio, y yo creo de que ha sido un movimiento bastante sabio del presidente Bukele y que ha sido percibido muy bien por los socios cooperantes. ESCO también trabaja con el tema de becas, que es algo que yo no quiero dejar de lado. Desde el 2020 nosotros hemos recibido más de 11,000 ofertas de beca. No solo lo que los socios cooperantes nos ofrecen, sino también lo que nuestras embajadas, y aquí entra también nuestro servicio exterior, han ido a tocar las puertas. Lo que nosotros estamos haciendo ahora en esta nueva configuración de ESCO dentro del ministerio es que esas becas estén enfocadas en los sectores priorizados para el crecimiento económico y para el crecimiento del país en el futuro. Lastimosamente tenemos un cúmulo enorme, y yo me incluyo porque yo también soy profesional de las ciencias humanas, pero tenemos un cúmulo enorme de profesionales en ciencias humanas, no tanto en carreras STEM, y eso es una necesidad. Todo el tema de matemática, ingeniería, ciencias. Bueno, ahora que la inteligencia artificial ya está en boga, ¿no? Tal cual. Pero nuestras embajadas están reenfocando esas solicitudes hacia el exterior, y ahí hay de todo. Hay cursos cortos, hay posgrados, maestrías, carreras, y muchas de ellas incluyen el 100%. O sea, son completas. Son completas, no todas, pero muchas. Son oportunidades que nosotros no queremos que se pierdan. ESCO y Cancillería han estado haciendo una labor de promoción de estas becas. Hemos ido a territorio, hemos ido a las escuelas, hemos ido a universidades a promoverlas para que no se pierdan. Ahora estamos inclusive trabajando con la Dirección de Integración precisamente para este plan del presidente, que ha sido espectacular, que ha sido súper receptivo, de inclusión de los jóvenes hacia la educación superior. De garantizarlo, ¿no? De garantizarlo, porque es un derecho. La educación es un derecho. Entonces, Cancillería está trabajando activamente, y yo pues acá los invito a que estén pendientes de las redes del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde nosotros promovemos los links y los jóvenes pueden aplicar. Bueno, hay una página también, que de hecho lo estábamos hablando la vez pasada que tuvimos la oportunidad de platicar con ESCO. Hay una página, obviamente, donde también usted puede ver las becas que están disponibles y los requisitos. Es decir, cada convocatoria no son los mismos requisitos para todas. Cada convocatoria tiene sus propios requisitos. Tiene sus propios requisitos, y a veces es un poco triste ver que algunas se pierden por temor o por desconocimiento. Y yo acá, aparte de la página, que es fundamental aplicar y todo, creo que es importante también ofrecer la colaboración de Cancillería a través de ESCO. Hay un departamento de becas dentro de la Cancillería que puede darle seguimiento, que puede apoyarlos con sus solicitudes. Por supuesto, es responsabilidad de cada aplicante, ¿verdad? Poder llenar todos esos requisitos,
pero nosotros podemos apoyarles también a orientarlos si tienen alguna duda, inclusive si la oferta que está ahí no es tan clara porque el socio tal vez no ha puesto toda la información, nuestras embajadas pueden ir perfectamente a las instituciones, conseguir lo que falta y orientarlos. Estamos en total disposición porque estamos para servir a nuestra gente. Así es, de eso se trata. Vamos a irnos a la pausa, la última pausa comercial, son las 8 de la noche con 45 minutos. Al regresar, venimos hablando de estas relaciones bilaterales entre El Salvador y por supuesto la comunidad internacional. Hay un mensaje muy potente que hace unos años dio el presidente Nayib Bukele a la comunidad internacional, y yo creo que a partir de ahí también se empieza una nueva hoja de ruta de cómo se debe trabajar la diplomacia precisamente en El Salvador. Quédese con nosotros, ya regresamos. Buenas, gracias por acompañarnos el día de hoy. Continúan esas buenas noticias para todos los salvadoreños. Vemos como el presidente Nayib Bukele ahora centra todos sus esfuerzos para mejorar la economía de los salvadoreños, aliviar el bolsillo de la población que durante años ha pedido que se tomen medidas económicas que sirvan y que estén en beneficio de la población. Así lo destaca el presidente Nayib Bukele con los agromercados que han llegado para quedarse y aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Vemos 8 de la noche con 48 minutos. Estamos ya, por supuesto, en este último bloque de la entrevista de este jueves y estamos hablando con Adriana Mira, y es viceministra de Relaciones Exteriores. Y hemos estado hablando, de hecho, de cómo se trabaja El Salvador bajo la diplomacia económica. Hemos estado hablando de cómo se ha consolidado también los puentes de cooperación y de negocio entre El Salvador y, por supuesto, Argentina. Ya nos daba ahí una noticia la viceministra que, bueno, primero Dios y muy pronto se puedan dar vuelos precisamente entre El Salvador y Argentina. Hablábamos de la construcción de una Mesoamérica más fuerte y más conectada, por supuesto. Hablábamos de toda la cooperación también, de las 11.299 becas que se han recibido en El Salvador de los cooperantes desde 2020 y, por supuesto, el rol que tiene la ESCO ahora que está bajo la Cancillería. Creo que hizo un buen resumen. De la noche. Súper buen resumen, porque yo sé que es un montón de información. Pero acá pero tratamos de hacer un resumen para los que recién nos acaban de sintonizar. Hablemos de cómo se están consolidando las relaciones bilaterales entre El Salvador y la comunidad internacional. Y yo quiero traer a cuenta de este análisis, de esta entrevista que estamos teniendo, unas declaraciones del presidente Nayib Bukele cuando citó a la comunidad internacional hace un par de años, donde habló y le dijo básicamente, miren, queremos crecer, pero nos tienen que dejar hacer las cosas. No queremos ser el patio trasero de nadie y queremos ser obviamente mejores, iguales que usted, pero que obviamente nos dejen trabajar. A partir de ahí creo yo que se creó una nueva ruta de trabajo, ¿no? de la diplomacia en El Salvador. Después de esa plática que el presidente Nayib Bukele tuvo con la comunidad internacional, ¿cómo se ha venido trabajando? ¿Cómo han sido esas relaciones? Pues como bien ha dicho, eso fue un antes y un después de la política exterior salvadoreña. Porque la política exterior salvadoreña por mucho tiempo fue bastante, puede ser nada diplomática con esa palabra, pero fue bastante servil. Fue bastante ligada o seguía el patrón de lo que X potencia o Y potencia pudiese decir. En los organismos multilaterales, por ejemplo, la gran mayoría de veces creo que nosotros no analizábamos de qué era una resolución o de qué era una votación o a quién se condenaba, por qué y cómo y cuál era el contexto, sino que simple y llanamente votábamos por cómo se iba la mayoría de países, la ola de países, o por cómo un socio o un país desarrollado nos lo indicara. Yo creo que para la Cancillería también eso fue, esa reunión del presidente y ese parteaguas del presidente fue una sacudida bastante fuerte. Sí. Porque veníamos acostumbrados, creo yo, como institución, a la manera que mencioné anteriormente.
Hoy por hoy, la Cancillería ejecuta con la frente en alto. La Cancillería ejecuta bajo los lineamientos del presidente Nayib Bukele y también bajo los intereses de El Salvador. Para el presidente Bukele, El Salvador es primero, ¿verdad? Antes que cualquier alianza que nosotros podamos tener, y por supuesto que somos amigos de los países y por supuesto que tenemos relaciones exteriores saludables, pero El Salvador es primero. Y eso se ha reflejado en nuestra política exterior de manera bilateral y de manera multilateral. Nosotros ahora trabajamos con muchos más socios porque trabajamos bajo el interés del país y ese posicionamiento se ve en cada una de las reuniones. Se ve ahora que los socios cooperantes realmente nos respetan como país. Se ve ahora que los socios cooperantes nos toman mucho en cuenta, a pesar de, como decía el presidente en uno de sus discursos en Naciones Unidas, de que esta es una casita pequeña, comparada con otros países, inclusive de la misma región, pero es una casita que nosotros estamos arreglando, es una casita que nosotros estamos construyendo para un futuro mejor de nuestra población. Cada una de las resoluciones hoy por hoy se estudia con detenimiento dentro de la Cancillería a través de la Dirección General de Política Exterior. Se eleva a la ministra de Relaciones Exteriores y la ministra de Relaciones Exteriores lo eleva al presidente y se toma una decisión, pero con la convicción de que la decisión es sobre la prioridad del país y sobre el bienestar del país, por supuesto. Y también las relaciones. Las relaciones son al tú por tú. Es importante mencionar que ahora nosotros tenemos esta facilidad de la apertura, esta facilidad de la negociación, porque ya no estamos supeditados a alguna potencia y entonces nos reunimos con todos los países. Recientemente recibí acá en El Salvador, por ejemplo, a la viceministra de Relaciones Exteriores de España para celebrar las consultas políticas. Casi que en los mismos días tuvimos a Georgia, por ejemplo, tuvimos a Marruecos, por ejemplo, hemos avanzado con Qatar, hemos avanzado con otros socios que anteriormente tal vez no se hacía tanto. Pues eso habla nuevamente de que El Salvador ahora es un país que tiene la capacidad de negociar con el resto de los países. Como lo decía al inicio, tenemos una relación muy saludable con Estados Unidos, hemos avanzado muchísimo. El presidente pues se ha reunido ya con su homólogo, estuvo en Washington, vino el secretario de Estado aquí al país. Y eso ya se materializa en proyectos, ya se materializa en, por ejemplo, tener a El Salvador en el Global Entry, que es una plataforma que nos permite tener acceso a Estados Unidos de manera más ágil, que haya cambiado la alerta de viaje a El Salvador. Nosotros teníamos una alerta de viaje nada honrosa. Si uno leía cuáles eran las condiciones de El Salvador, realmente no era atractivo para un la capital del crimen. La capital del crimen, y eso no nos permite atraer inversiones, no nos permite atraer turismo. Entonces, ahora tenemos una alerta de viaje con Estados Unidos que permite que vengan más turistas, más inversionistas. El año pasado cerramos con casi 4 millones de visitantes, 3.9 millones de visitantes internacionales, y esa alerta de viaje no solo la cambió Estados Unidos, ha mejorado en México, en Bélgica, en Italia, en Letonia, Malta, países que tal vez no suenan tanto, pero que tenemos muy buena relación. Japón también ya ha mejorado la alerta de viajes a El Salvador, Austria, Países Bajos. Y esto nos facilita muchísimo. Entonces nos sentimos muy honrados como Ministerio de Relaciones Exteriores de realmente poner nuestra banderita, de hacer diplomacia con orgullo, de que nuestros embajadores vayan con orgullo a posicionar a El Salvador, y ahora pues es muchísimo más fácil porque el país que tenemos para ofrecer, el país que tenemos para posicionar es realmente atractivo. Claro. Ahora bien, el liderazgo del presidente Nayib Bukele también creo yo que a la hora de la diplomacia y a la hora de también representar El Salvador en organismos internacionales pesa mucho. Es decir, la imagen del presidente creo yo que pesa mucho cuando hablamos de diplomacia.
¿A dónde estamos bien representados? ¿En qué organismos estamos bien representados? Que pues tendríamos alguna presidencia, estemos dentro de un consejo, no sé. Sí, bueno, hoy por hoy son varios, porque como decía, el trabajo de la Cancillería no solo va en un esquema bilateral, sino también en lo multilateral. Y, por ejemplo, en Austria, a donde tenemos representación ante varios organismos, tenemos un súper buen trabajo con el Organismo Internacional de Energía Atómica. También con todo el tema de trata, con todo el tema de narcotráfico, de seguridad, es donde El Salvador ahora está siendo un referente. En Nueva York también tenemos una misión permanente que trabaja 24/7, que es sumamente activa. Hemos finalizado recientemente la presidencia de El Salvador en la Quinta Comisión, que la Quinta Comisión es la que se encarga, en buen salvadoreño, del pisto, de la administración y de las finanzas. Y nada menos hace 2 días estaba recibiendo una felicitación que no he trasladado todavía, lo hago públicamente acá, a nuestra embajadora Griselda López, porque realmente hizo un buen rol de coordinación, que en estos tiempos que son tan complicados para el multilateralismo, ella sacó hacia adelante esta presidencia. Nosotros acabamos de finalizar también nuestra Secretaría General con un salvadoreño en la SIECA, que es el Sistema de Integración Económica. Ha salido Francisco Lima recientemente. También en el mismo proyecto Mesoamérica ahora tenemos un secretario general que es salvadoreño y que es sumamente activo también. Así es que El Salvador poco a poco también va posicionándose a nivel multilateral. Nuestras embajadas tienen ahora como objetivo buscar posicionar salvadoreños y buscar posicionar el nombre de El Salvador en los organismos que por supuesto son de mayor beneficio y de mayor interés, y así lo estamos haciendo. Antes de despedir, viceministra, ¿qué pasos siguen en lo que resta de este año en la diplomacia de nuestro país? Bueno, nos sentimos con el compromiso de nuevamente darle seguimiento a las agendas y acuerdos del presidente. Con Costa Rica hemos avanzado recientemente con una reunión comixta de cooperación donde se abordaron los temas que el presidente acordó con su homólogo en San José. Luego tenemos Naciones Unidas, viene la Asamblea General ya en un par de semanas, y estamos teniendo también un rol activo en colaboración hacia la Presidencia de la República, por supuesto, y también la Cancillería en sus relaciones multilaterales y bilaterales. También la Canciller va a estar participando en varios foros en Italia en los próximos días. Yo voy a tener una participación en Italia, sobre todo en un esquema de diplomacia, en Europa quiero decir, en un esquema de diplomacia económica. En octubre. Y también, bueno, hay un tema con Corea que se va a llevar a cabo una reunión para Centroamérica en Panamá los primeros días de diciembre. Es eso sumado a la agenda virtual que aprovechamos también, porque si no, no daríamos abasto. Sí. Creo Pero yo, eso se ha facilitado un montón. Facilita muchísimo, aunque siempre pone el contacto persona a persona, sobre todo en diplomacia, pero se facilita, nos ayuda también a ahorrar recursos, que para nosotros es importante dentro de la institución. Así es que hay una agenda de trabajo bastante robusta, y vamos a estarle dando seguimiento, por supuesto, a los compromisos adquiridos por el presidente Bukele. No, sin duda se me quedan muchos temas ahí en agenda, pero verdad quiero agradecerle, viceministra, por acompañarnos. Ya son las 9 de la noche, acompañarnos esta noche y bueno, contarnos cómo avanza la diplomacia, esa cooperación también, y las alianzas, las relaciones bilaterales y multilaterales, por supuesto, de El Salvador para con el mundo. Muchísimas gracias, de verdad, Armando, ha sido un honor. Como decía, ojalá no sea la última vez. Por aquí la vamos a tener. Gracias. Y me uno a los saludos también a la diáspora que nos sintoniza y a la población